Claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces, rápidamente, ayer veíamos bueno, este asunto de qué podía provocar en, en, en una medición directa un, el origen de errores sistemáticos, ¿no? Posibles magnitudes dentro del sistema de medición que pudieran provocar errores sistemáticos. Ya platicamos el efecto y el por qué son importantes en nuestros sistemas de medición. Entonces, pues habíamos visto que podríamos tener, dado que estamos midiendo una, una resistencia, bueno, pues la primera fuente de error sistemático que vamos a buscar en el análisis que hacemos del sistema para encontrar posibles fuentes de error sistemático, pues son magnitudes que sean de la misma naturaleza que el, que el mensurando, del mismo tipo, de hecho, la misma magnitud, vaya, y que pudieran estar eh, participando, digámoslo así, en el proceso de medición, que estén presentes en el proceso de medición, um, eh, por la naturaleza del sistema, aunque pues para nosotros sería preferible que no estuvieran ahí. Entonces habíamos hablado de que podríamos encontrar las resistencias de conductores como una primera fuente, la resistencia interna del instrumento de medición, que también la tiene, es decir, el ómetro como circuito eléctrico, pues tiene elementos resistivos, capacitivos, inductivos en su interior, y por lo tanto esa resistencia que tenga interna podría ser parte de, del sistema introduciendo errores sistemáticos. Habíamos platicado acerca también de las resistencias de contacto, que en algunas situaciones de medición son importantes. Todo punto de conexión se puede considerar como una fuente posible de eh, resistencia de contacto. Y incluso hasta mencionamos las fallas, ¿no?, que podríamos tener en algún punto, eh, como algunos de sus compañeros lo introdujo. Sí, problemas de contactos, en fin. Bueno, y eso me dio pie a mí a hablar acerca de eso también, un poquito más. Entonces, cuando ya queremos involucrar en nuestro análisis a las resistencias de contacto, perdón, a los errores sistemáticos, en este caso son resistencias parásitas, que bueno, no porque tengan una naturaleza negativa, ¿no? Simplemente porque nosotros las llamamos parásitas o las consideramos tales, pues porque están ahí metidas y nos están afectando negativamente. Están involucradas en el proceso de emisión de manera negativa, adversa. Por eso las llamamos parásitas. Es como las pérdidas en los conductores, en los sistemas de transmisión. Digo, pues las pérdidas, pues es energía que disipan los cables por su naturaleza misma, ¿no? Pues tienen resistencia, está circulando una corriente por ellos, pues tienen que disipar energía en forma de calor, es su naturaleza. Pero para nosotros, desde el punto de vista del transporte de energía, de la transmisión de energía de un punto a otro en un sistema, pues es energía que estamos perdiendo. Nosotros no quisiéramos estar disipando calor en nuestros conductores, porque es energía que no estamos aprovechando, que no estamos usando nosotros. Por eso las consideramos pérdidas. De todos modos tenemos que generarla y lo que le llega al consumidor pues es menor de lo que generamos debido a esas pérdidas. Pero son costos que tenemos que pagar por
la forma natural de operar de las cosas que creamos, ¿no? Que sean negativas ya es otro asunto. ¿Ok? Entonces, regresando a este ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a considerar? Bueno, a ver, y aquí ya hicimos una primera etapa, identificar las posibles magnitudes, ¿sí? Que introducirían errores sistemáticos en nuestro sistema. Ahora, un modelado completo de esto sería, a ver, eh, pues tendríamos que hacer algo como esto, a ver, ¿dónde lo puse? Aquí, algo como esto. Eh, aquí que nuestro modelo matemático, además de nuestro modelo matemático para la lectura, bueno, estoy hablando más bien de la lectura, saber cuál es el impacto que tendría el error sistemático en las lecturas, porque ahí es donde se reflejará ese error sistemático, en los números que yo estoy obteniendo como mediciones. Allí es donde va a estar presente ya cuantitativamente el error. ¿Sí? Entonces, por un lado voy a tener el valor del mensurando, efectivamente, pero entonces tengo que encontrar la forma en la que el error sistemático se hace presente en esa lectura. Uh-huh. Es decir, la lectura constará tanto del valor medido, el que sí estoy buscando, y el error sistemático. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo está presente el error sistemático aquí? Porque podría ser como una suma, ¿no? Por ejemplo, bueno, alguna resistencia parásita le voy a llamar aquí, ¿sí? La que sea. Podría estar sumada, podría estar simplemente restada, pero dependiendo de dónde está eh, esa resistencia parásita y cómo se está interconectando con la resistencia del mensurando, ya en términos de circuito eléctrico, pues también podría estar en paralelo, ¿no? Podría haber un paralelo entre la resistencia del mensurando y la resistencia parásita, ¿sí? Entonces, así estaría en serie, así no sé cómo estaría, podría estar en paralelo. Entonces, esa es la siguiente pregunta, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? Eso implica que hagamos un, un tanto de inspección matemática para saber eso. A ver, ¿y cómo lo respondemos? Bueno, habría que ver en términos de la lectura. ¿Cómo está obteniendo el instrumento su lectura? A ver, entonces sabemos que la operación es que sale una corriente del instrumento por la terminal positiva, pasa por el conductor, llega al mensurando, sale por la otra terminal, regresa ahora por la corriente por la terminal, por la punta negra, llega a la terminal negativa del instrumento y entra al instrumento, a su circuitería interna para después hacer todas las operaciones y cálculos que se requieran. Entonces, pues vemos pues que la resistencia de los conductores termina conectada en serie con la resistencia del mensurando y posiblemente las resistencias de contacto también estén en serie con la resistencia del, del mensurando, mientras que la resistencia interna, por la forma en la que la estoy representando, pues está en paralelo, ¿no? Que tendríamos un circuito en el cual tenemos la resistencia del mensurando, una resistencia de contacto, una resistencia de conductor, otra resistencia de conductor, otra resistencia de contacto en las terminales, en los bornes. Aquí tenemos la resistencia interna, ¿sí? R contacto, resistencia del conductor 2, del conductor 1, resistencia de contacto,
R de contacto, y acá la tenemos la de mensurando. Entonces, el instrumento lo que me da finalmente es la resistencia equivalente vista desde sus dos terminales. Bueno, aquí un detalle. Esto sería el circuito en general, todo el circuito. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta esta resistencia interna del instrumento. Dado que son inherentes al instrumento, los diseñadores y fabricantes tienen forma de conocer esas resistencias de antemano. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos pueden reportar en sus manuales, pues cuánta resistencia tiene como amperímetro, como voltmetro, nos lo ponen ahí, ¿no? En algunos casos, o nos dan datos para poder encontrarle, como la tensión de carga, por ejemplo. Bueno, entonces hay manera, como decía, de conocerla de antemano, ¿sí? Y eso implica, si la conozco, bueno, que puedo compensar su efecto también de antemano. Y eso es algo que en general ya está hecho. En algunos se puede, en algunos instrumentos se puede, en otros no. En el caso del ómetro, sobre todo los digitales, eh, ya están compensadas. Entonces, esta ya están compensadas, o en otras palabras, ya están corregidas, ya están tomadas en cuenta, y podemos entonces ignorarlas. Es decir, ahora sí, el instrumento obtiene la resistencia equivalente ya desde las terminales del instrumento. Es decir, de la línea punteada hacia afuera. Ahí sigue la resistencia interna, ¿no? Sí. Pero el valor de lectura ya tiene compensación por esa resistencia interna. Entonces yo ya no tengo que modelarla. Habrá situaciones en las cuales del instrumento sí tengo que modelarla. Por ejemplo, en los amperímetros. Ahí sí tenemos que modelarla. No podemos evitar modelar la de un amperímetro porque pues no sabemos cuánta corriente exactamente va a pasar por el instrumento. A pesar de que sepamos, bueno, estoy midiendo de cero al alcance en ese intervalo, pero exactamente cuánto va a ser, pues no sabemos. Y además, cómo quede esa resistencia conectada a todo lo demás, pues no es posible ahí sí saberlo de antemano. Entonces, por ello no se compensa inicialmente, ¿no? Se da el valor de tensión de carga a la resistencia máxima, para obtener la resistencia máxima que presentaría el instrumento, es decir, al valor de alcance de corriente, pero no al valor exacto de corriente que se pudiera medir. Entonces, ahí sí es necesario siempre incluir la impedancia del amperímetro, perdón. Y en general también en los, eh, en los voltmetros. ¿Mm? Debido a que las condiciones de tensión y corriente externas al instrumento ahí sí no son conocidas de antemano, no podemos mm, eh, hacer una compensación interna ya previa. ¿Sí? Esa compensación tiene que depender de todo, tanto lo externo como lo interno en el instrumento. Entonces, pero en el caso del ómetro ahí sí, a final de cuentas, eh, eh, la lectura quedará determinada por todo lo que haya adicional
a la resistencia interna del instrumento. Entonces sí se puede hacer una compensación de antemano. ¿Okay? Entonces, hablaríamos pues de que mis fuentes de posibles de resistencia parásita, pues serían conductores, conexiones externas y todo ello. ¿Mm? De tal manera que básicamente es para este caso particular, es este circuito serie el que yo debo tomar en cuenta. Es ese circuito serie el que determinará cuánto de error sistemático tendría yo presente en mi sistema. Y modelándolo de manera completa, pues yo tendría algo así, ¿no? A la resistencia del mensurando, con más todas esas resistencias sumadas, ¿sí? La resistencia de contacto 1 más la resistencia de contacto 2, en este caso porque están conectadas en serie, más la resistencia de conductor 1 más la resistencia de conductor 2, más la resistencia de contacto 3, más la resistencia del contacto 4, más y todas las demás que se me ocurran. Bueno, eso sería un modelado así muy general, ¿no? Pero también ayer platicábamos de que tenemos que hacernos la siguiente pregunta, una vez que están identificadas, bueno, hacernos la pregunta, ¿y qué tan significativas son cada una de ellas? ¿Y eso de qué va a depender? Pues en este caso particular, de que estamos midiendo un valor de resistencia, pues sería la magnitud relativa entre el valor de resistencia del mensurando y los valores de resistencias de conductores y resistencias de contacto. Es decir, qué tan grandes o pequeñas son estas resistencias parásitas comparadas con el valor de resistencia de mensurando. Cuando tenemos una idea de ese posible valor. Y si no la tenemos, bueno, pues hacemos una primera medición para ver en qué orden de magnitud anda la resistencia total, ¿no? Completa de todo el circuito que estoy midiendo. Como para darme una idea de cuál es el posible orden de magnitud de la resistencia del mensurando. Entonces, si los valores son muy pequeños comparados con la resistencia del mensurando, pues entonces no tiene mucho sentido el compensarlas. Bueno, ¿por qué no? El buscar modelarlas, ¿por qué no? Pues porque esos valores tan pequeñitos pudieran quedar dentro o ser menores. Esos errores sistemáticos, esa cantidad de error sistemático que introduce esta resistencia parásita, pudiera ser tan pequeño, incluso más pequeño que los errores aleatorios, o mucho menor que la resolución del instrumento de medición. Entonces, pues mis lecturas sí estarán presentes, pero el porcentaje que representan esta cantidad de resistencias sobre el valor de lectura final es tan pequeño que no tiene impacto real en mis lecturas, en mis valores de lecturas finales. Entonces, pues la compensación es invisible casi. Si estoy midiendo resistencias del orden de megaohms, pues de qué me sirve hacer correcciones que tengan de un orden de magnitud de miliohms o de microohms. Pues ninguno, realmente las diferencias que voy a obtener son nulas, bueno, casi nulas, ¿no? Entonces, no tiene sentido, es trabajo adicional que no impacta para nada en mis resultados. Entonces, esa es una forma de saber si las tomo en cuenta o no las tomo en cuenta. Los valores relativos entre aquella magnitud parásita y el valor del mensurando.
muy claro ese criterio aquí en mediciones de resistencia, ¿no? Bueno, vamos a suponer las resistencias de contacto comparativamente con las resistencias de conductores, pues también son muy pequeñas. Las resistencias de contacto pueden llegar a ser 100 veces o 1000 veces más pequeñas que las resistencias del conductor, que pueden andar del orden de décimos de ohm o centésimos de ohm, mientras que las de contacto van a ser bueno, si el contacto es bueno, podrían andar de decenas de microohms, unidades de microohm o incluso menos. Entonces, pues eso me permitiría a mí, en este caso particular, nosotros estamos midiendo, si mal no recuerdo, 240 ohms nominales, ¿no? Entonces, pues andamos del orden de cientos de ohms. ¿Qué porcentaje representa una resistencia de microohms con respecto a eso? Pues es menos del 0.01%. Es muy chiquito, tan pequeño que es insignificante. Podemos ignorarlo. En cambio, bueno, ya una resistencia de conductor, pues a lo mejor anda del orden de, este, de unidades, perdón, de décimos de ohm, ¿no? De decimales o de centésimos de ohm. Y si la resolución de mi instrumento llega hasta ese nivel, pues entonces sí tendrá algo que ver aquí. Va a provocar cambios en mi lectura. Bueno, pues entonces eso ya me permite decir, ok, voy a ignorar las resistencias de contacto, pero voy a conservar las de conductores. Entonces, pues a lo mejor mi lectura sí se verá afectada como la resistencia más la resistencia de los conductores, ¿no? R de cable. Y en este caso son dos. A veces la diferencia entre ellos era tan pequeña, igual, que, o si son de las mismas características, misma longitud, hechos con el mismo eh, tipo de cable, misma sección transversal, pues las diferencias de resistencia entre cada uno ¿serán exactamente iguales? No, pero la diferencia entre ellos será muy pequeña y podríamos decir que RC1 y es igual a RC2, eso me permitiría hacer algo así, ¿no? ¿Mm? Dos veces la resistencia del conductor, dos veces la resistencia del cable, porque son dos cables, ¿no? Bueno, pues ahí ya está. Esto sería, pues, la, la, el impacto que tendría el error sistemático. Esto sería el error sistemático que está presente en cada lectura. ¿Por qué? Pues porque los cables están presentes ahí en cada lectura que se hace, su resistencia no desaparece y cada una de las lecturas que yo haga va a tener incluida ese valor de resistencia, además de la del mensurante. Entonces el error sistemático se está agregando a los errores aleatorios que se presentan en el valor del mensurando, si es que está cambiando el mismo, o se suma a los errores sistemáticos presentes por eh, el instrumento y el efecto aleatorio de todos los demás variables del sistema, la dinámica del sistema de nuevo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahora habíamos dicho, ya lo identificamos, este proceso que estamos haciendo ahorita es la identificación. ¿Se acuerdan? Una característica de los sistemáticos es que es identificable. ¿Cuál es la otra? Bueno, si yo puedo saber qué magnitud es la que está causando el error, pues la puedo cuantificar. Puedo saber cuánto vale eh, la resistencia del conductor. Pues eso es lo que sigue. Necesito saber cuánto vale esa resistencia de conductor en ohms, ¿no?
¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ahí tengo que pensar, bueno, ¿qué hago? Ok, bueno, pues un cable, mm, puedo obtener ese valor de resistencia a partir de sus características, calibre, longitud, material. Ok, bueno, entonces puedo calcularlo, calcular, uh-huh, obtener de datos, si es que está reportado en alguna, pues, no sé, alguna tabla, algún manual, alguna hoja de especificaciones. Podría venir, no es, no es lo normal, ¿no? Y la otra, pues, ¿qué puedo hacer? Medirla, ¿no? También se puede medir. Obtener el valor a partir de otra medición, que implica lo mismo que ya hemos visto. Es decir, ahora voy a usar el ómetro para medir la resistencia de los cables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues nada, en vez de, pues agarro el instrumento, y le conecto el cable rojo, ¿no? Y ya me dirá cuánto vale, cuánta resistencia tiene. Y yo luego hago lo mismo con el cable negro, eventualmente. O a lo mejor nada más mido uno y ya lo considero al doble. Y también podemos hacer otra cosa. ¿Qué es lo que es más común? Agarramos las dos puntas conectadas a sus respectivos bornes, y las puenteamos, las cortocircuitamos. Y aquí obtengo mi valor RC total. Bueno, a este valor de las dos puntas juntas se le llama, tiene un valor, se le conoce como tara. Tara es un término general que se le da a los sesgos en los instrumentos de medición. Por ejemplo, en una báscula, digamos que es una basculita digital. ¿Sí? Ustedes pues van a poner algún objeto aquí, que quieren medirle el peso, ¿no? Su peso en kilogramos. ¿Okay? Bueno, pero a veces hay cosas que no, que no se sostienen por sí mismas, por ejemplo, polvo, líquido, o no sé, algo así, o granos. Entonces, pues lo que hacemos es ponerle un recipiente, ¿no? Ponemos un recipiente y aquí adentro ya le ponemos lo que vayamos a pesar. El problema es que estamos midiendo el peso del objeto que nos interesa más el peso del recipiente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues ya lo saben, ¿no? Ponemos el recipiente vacío primero y medimos cuánto vale su peso. Y ya después le echamos el, este, el, el material que queremos pesar realmente y después hacemos la diferencia, ¿no? De lo que obtenemos junto y menos el peso del recipiente. Y eso es el peso de, mis, de mi polvo, mis granos o lo que sea. ¿Ok? Bueno, pues al peso del recipiente también se le conoce como tara. En tara en general es cualquier valor que desvía a mi lectura de cero. Por ejemplo, a veces no sé si han visto ustedes que, aunque no tiene nada el instrumento, ahí me pone, en la última cifra significativa o las dos últimas, pone números. Debería estar en ceros, ¿no? Pero no es así. Entonces esos numeritos también se le conoce como tara. Entonces cualquier valor, cualquier desviación que hay presente en una lectura que no está exactamente en ceros cuando debería estarlo. Y bueno, hoy en día las básculas tienen un botón que, que,
que viene marcado como tara o como tare, tare en inglés, en inglés, ¿no? Y si ustedes lo presionan, pues la báscula electrónicamente compensa ese numerito y lo pone en ceros. Incluso ustedes pueden hacer eso con el peso del recipiente. Le ponen el recipiente y les va a decir 150 gramos. Presiona este botón y entonces a las siguientes lecturas, sin quitar el recipiente, pone la lectura en ceros. Entonces, mientras no quitemos el recipiente, la báscula va a estar en ceros. Entonces, los siguientes números que aparezcan en la pantalla serán el peso de lo que yo le ponga uh, eh, al recipiente. Bueno, eso es porque con esta función se compensa la tara, es decir, automáticamente se la quita a las lecturas. Ya el instrumento nos hace la corrección del error sistemático producido por la tara. Bueno, entonces no todos los instrumentos tienen esa función. Nuestros instrumentos, nuestros ómetros no la tienen. Entonces nosotros tenemos que hacer la corrección directamente. Entonces acá yo podría, ¿dónde lo escribí? Acá. Pues podríamos poner esto como resistencia del mensurando más la tara, ¿no? Piensa que se está sumando, ¿sí? Entonces la lectura incluye a la tara. Y la tara es de ambos conductores, ¿eh? Tara igual a 2 veces la resistencia del conductor, los de los dos juntos. Entonces, ¿cómo sería, pues, la resistencia del mensurando? El valor del mensurando que yo busco, pues no va a ser otra cosa más que las lecturas menos la tara. Bueno, pues esto que están ustedes haciendo aquí, de restarle a cada lectura el valor de la tara, esto es la corrección por error sistemático. Bueno, lo puedo dejar así. Corrección por error sistemático. Automáticamente mi modelado, si yo estoy incorporando esas magnitudes que crean o dan origen al error sistemático, el modelado automáticamente va a incluir a la corrección. Entonces, si ustedes recuerdan en nuestra medición directa, la medición directa la medición directa ideal, le voy a llamar, donde no consideramos más que las lecturas. Mi modelo había quedado como R igual a R de lecturas, ¿no? Ese fue el modelo. Bueno, pues ahora considerando error sistemático, por resistencia de conductores, va a ser sistemático. ¿Cómo me quedaría mi modelo? La resistencia del mensurando sería las lecturas, las resistencias de lecturas, menos la tara en ohms. Entonces, mi modelo completo, considerando ese error sistemático, queda así. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo dos magnitudes presentes en mi modelo matemático. Cada magnitud que yo detecte y modele como fuente de error sistemático, pues se agregará al como magnitud al mensurando,
al modelo del mensurando. Y eso implica que lo tengo que cuantificar y además evaluar la incertidumbre que esa misma magnitud me introduce en el valor del mensurando. Es decir, en este caso la tara se va a convertir en otra fuente de incertidumbre. Entonces, en el ejemplo ideal, pues teníamos como fuentes de incertidumbre a la dispersión de las lecturas y a la exactitud del ómetro. Fueron las dos únicas. Bueno, pues ahora, considerando el error sistemático, por la resistencia de conductores tendremos a la dispersión de las lecturas, la exactitud del ómetro y la exactitud en el valor de la tara, que tendrá que venir de de una incertidumbre especificada para la misma tara. A ver, ¿eso qué significa? Pues que la tara yo debo encontrar su valor, magnitud de la tara, y también, ¿qué creen? Su incertidumbre en el valor de la tara. Debo encontrarla también. Uy, ¿esa de dónde va a venir? Bueno, pues depende cómo hayamos obtenido el valor de la tara. Si la sacamos de un cálculo, bueno, pues cuál es la incertidumbre de cada uno de los valores que usé en los cálculos y obtengo una incertidumbre combinada para ellos, ¿no? Si hubiéramos hecho resistencia del conductor igual a longitud, resistividad por longitud entre área, bueno, pues yo tengo que encontrar entonces medir la longitud del cable. Medir el diámetro, bueno, el área la tendríamos que haber expresado en términos del diámetro, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto sería? Es el área, pi por radio al cuadrado, pi por diámetro, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿No? Entonces tengo que medir la longitud, tengo que medir el diámetro, tengo que conocer la resistividad. Y pues cada uno tendrá su propia incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, pues tengo la incertidumbre de aquello que usé, del instrumento que usé para saber la longitud, del instrumento que usé para obtener el diámetro, y pues con esto obtengo una incertidumbre combinada para el valor de resistencia del conductor. Y eso ya me servirá para determinar el valor de resistencia de mi tara. ¿Okay? Eso sí lo calcula. Si lo obtuve de una tabla, pues tengo que sacar el valor de incertidumbre especificada que hayan usado, que estén reportando. Y si lo mido, ¿en qué va a consistir? Pues otra vez dispersión de las lecturas que haya hecho de resistencia del conductor, más la exactitud del ómetro. Bueno, aquí, entonces, estamos haciendo dos veces, ¿verdad? El proceso de medición de resistencia. Uno para el mensurando y otro para la tara. Y cada uno tengo que resolverlo en términos de su incertidumbre. Bueno, eso ya como que duplica el trabajo. ¿Lo podemos simplificar? Sí. Normalmente cuando usemos esto, pues obtenemos la resistencia del conductor. El valor de la tara lo medimos como lo indiqué arriba. Entonces, a esta incertidumbre, esto será el valor de una lectura. Puedo hacer varias simplemente para confirmarlo. ¿Sí? Hago una lectura y esto lo dejo como la incertidumbre especificada del ómetro que usé para medir el valor de la tara. Ok, si estoy usando el mismo ómetro, bueno, pues entonces la incertidumbre del valor de la tara será la misma incertidumbre del mismo ómetro, tanto para la tara como para las lecturas de resistencia. Entonces, la incertidumbre del instrumento la estaré incorporando dos veces.
¿Y por qué no estamos metiéndola al doble? No, porque una me sirvió para tomar las lecturas del mensurando y la otra para tomar la lectura de la tara. Entonces, para medir la tara, probablemente lo ajusto a un alcance diferente. ¿Ok? Entonces eso me dirá tal vez una exactitud diferente y con un valor de lectura distinto. Y si ustedes recuerdan, en los instrumentos electrónicos, las incertidumbres especificadas son más o menos tanto por ciento de R de la lectura. Entonces una cosa es la lectura para el mensurando y otra la lectura para la tara. Entonces no me va a dar el mismo valor de incertidumbre para una y otra. Porque aquí sí depende de la lectura. Entonces no son iguales. Sí es la misma incertidumbre especificada evaluada dos veces, pero que da lugar a una cantidad diferente de incertidumbre, porque una cosa son las lecturas de resistencia del mensurando y otra la lectura de la tara. Ah, ok, sí se va viendo el panorama. ¿Habrá alguna pregunta o duda hasta ahorita? ¿Algo que no quede claro? Sí, profesor. Dime, si está bien o si tienes duda. Profesor, Sí, profesor. sí, te escucho. Entonces la tara, bueno, podríamos decir que así de manera general que la tara es una magnitud que está incluida en lo que necesitamos medir, pero que no queremos medir o no nos es relevante para medir. Sí, efectivamente. El término tara es algún valor, alguna cantidad que está desviando tus lecturas del valor del mensurando. En otras palabras, es un error sistemático, ¿m? Ya presente en tu instrumento, como podría ser este caso de las básculas, ajá, o aquí en la resistencia de los conductores de un ómetro. Un ómetro siempre vamos a tener que usarlo con sus puntas, ¿sí? No tenemos de otra. Las puntas son parte del instrumento. Pero en el caso de medición de resistencia, la resistencia de esas puntas siempre va a estar ahí metida de metiche en los valores que midamos. En algunas mediciones será significativa y en otros no. Entonces se convierte en una tara, y que tendríamos que compensar. A veces sí será necesario compensarlas, en otras no. En el caso de la báscula, la tara es cualquier peso adicional eh, a lo que tú realmente quieres medir. El peso de un recipiente, hasta de una hojita de papel que le pongas encima a la báscula para que este, no quede suelto el, el mensurando, el cuerpo que quieres medir, este, pues se convierte en un peso adicional que es un error sistemático, una tara. ¿Mm? Eh, por ejemplo, cuando vas a comprar tortillas, pues ¿a poco la servilleta que en las cuales envuelves las tortillas para cargarlas, en algunas tortillerías ponen la servilleta encima de la báscula, ajá, para ahorrarse el trabajo, y nada más eh, pues envuelven las tortillas estando encima de la báscula misma y ya te las entregan, ¿no? Bueno, pero pues si le ponen la servilleta encima de la báscula, pues la están pesando, ¿no? Junto con las tortillas. Y pues ahí ya te están quitando por lo menos una tortilla, ¿sí? No son tan ligeritas las servilletas, ¿o no? Bueno, entonces mejor dejar la servilletita por separado, que te pesen solo las tortillas y ya te llevas tus 10 tortillas en vez de 9, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, en las gasolineras, ¿no? Si la, si la lectura no está en ceros, si estuviera
0.01, pues ese 0.01 ya es una tara. Que te están quitando de cantidad de líquido. O cuando nos están estafando porque nos dan litros de 900 mililitros. Bueno, pues es porque artificialmente le metieron una tara a la bomba, aunque la pantalla quede en ceros. Desafortunadamente sí se puede hacer eso. Cuando ustedes le ponen un diablito a su medidor, pues lo que están provocando es una forma de tara en su medición de corriente. Nada más que aquí en este caso pues es a su favor, no al favor del suministrador. En el caso de los medidores electromecánicos, bueno, pues cuando giraban más rápido o más lento de lo que deben, en función de la corriente que está pasando por ellos, pues eso generaba un error sistemático. A veces podía ser a favor del suministrador, a veces a favor del consumidor. Si giraba más rápido de lo que debía, en función del valor de corriente real, pues era a favor del suministrador. Si giraba más lento, pues es a favor del consumidor. A lo mejor aun cuando el instrumento, el wattrímetro esté midiendo correctamente, es decir, no tiene errores sistemáticos, pero si yo le pongo el diablito, pues estoy desviando la corriente, no pasa por el circuito de corriente del wattrímetro, y lo estamos engañando con eso. A la carga sí llega toda la corriente, pero por el wattrímetro no pasa toda esa corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diablitos al final de cuentas? Es un error sistemático que estamos introduciendo de manera intencional en el instrumento, para que mida de menos en este caso. Los errores sistemáticos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, darnos lecturas por debajo del valor verdadero del mensurando o darnos lecturas por encima del valor verdadero del mensurando. Ese es el efecto de los errores sistemáticos. Y recuerden, siempre presentes, toda lectura contiene ese error sistemático. Todas. 1, 2, 100, 500, 10,000 lecturas que hicieran, todas tienen el mismo error sistemático. No puede ser que una lectura no lo tenga y las demás sí. Porque entonces ya no sería sistemático. ¿Ok? Ahora, no se hagan mucho bolas con el término tara, ¿no? Recuerden, esto es 2 veces la resistencia de los cables. Se acabó. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí respondí tu pregunta? Sí, profesor, ya quedó más claro. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede en comparación con nuestro ejemplo anterior? Bueno, pues lo que pasa es que estamos aumentando, ya lo mencioné, las fuentes de incertidumbre. Tengo las mismas dos anteriores del ejemplo ideal. La incertidumbre, la dispersión de las lecturas. Tengo también la exactitud del ómetro, que fueron las dos que hablamos la vez pasada. Esta sería la incertidumbre tipo A de las lecturas. Aquí la tipo B del ómetro. Bueno, en realidad, sí, está bien. Y ahora vamos a tener añadida la incertidumbre en el valor de la tara, que si lo medimos con el mismo instrumento, pues no será otra cosa más que la incertidumbre especificada del mismo ómetro. Pero, bueno, aquí es más conveniente llamarle de la tara, que en realidad va a ser la misma especificada del ómetro,
porque la medimos con ese mismo instrumento, pero nada me impide medirla con otro. Si yo sé que la resistencia de los conductores es muy pequeñita, bueno, entonces mejor, en vez de medirla con este instrumento, la mido ahora con un puente, que está diseñado para medir eh, valores de resistencia muy pequeños. Un puente de Wheatstone, y si es muy pequeño, pues un puente de Kelvin. Veremos esos instrumentos un poco más adelante. Bueno, entonces, ¿cuál sería el valor de incertidumbre de la tara? Pues sería entonces proveniente del valor de incertidumbre especificada del puente de Wheatstone o del puente de Kelvin. Y le hago el mismo análisis, la misma forma de evaluación que le hice al, este, a la incertidumbre del ómetro, por ejemplo. Entonces, ¿y esto qué tiene como consecuencia? Bueno, pues simplemente después, ya que ya tenga yo esto me va a dar lugar a una V de la tara, ya que da lugar, pues que simplemente mi varianza combinada, ahora para el valor de resistencia del mensurando, pues va a ser una suma, la suma previa que ya habíamos resuelto, la V del ómetro, y ahora tenemos otra incertidumbre que sería la V para la tara, ¿sí? Como varianza. Y pues esto implica sus propios coeficientes, parcial de R con respecto aquí, ¿a quién? A RL, ¿no? Acá, parcial de R con respecto a quién, pues es el ómetro, se usaron para medir RL, pues con respecto a RL. Pero acá, ¿qué va a ser? La parcial de la resistencia con respecto a qué. Recuerden que el modelo cambió. Entonces, esa incertidumbre está asociada con qué variable. Entonces ahora ya tendré y este son el mismo coeficiente, pero ahora tengo un coeficiente diferente. Y tengo que derivarlo y cuantificarlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va provocando. ¿Y cómo va a ser el valor de incertidumbre al final para la misma R? Es decir, ya que tenga yo R más la incertidumbre combinada en el valor de R, ¿cómo va a ser este valor comparado con el previo? Bueno, pues si tengo un sumando adicional, pues va a ser de hecho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este error sistemático ahí presente? Pues aumentar la incertidumbre en el resultado de mi medición. Ahora, eso es por un lado en términos de la incertidumbre, pero ¿qué otro efecto tiene? Este valor de acá va a ser el mismo que el anterior. Díganme, ¿sí o no? No, perdón, profesor, no entendí bien la pregunta. Ok. Bueno, aquí les explicaba que la incertidumbre combinada no va a ser el mismo valor que ya obtuvimos en el ejemplo anterior, cuando solamente consideramos lecturas y ómetro. ¿Sí? Ahora la incertidumbre tendrá un valor diferente y normalmente será mayor. Entonces este valor no me va a dar lo mismo que en el caso anterior, en el problema anterior. Entonces ese impacto tiene el considerar los errores sistemáticos, incrementar la incertidumbre. Pero solo es el único. La pregunta es, el mejor valor estimado del mensurando,
será el mismo que en el problema anterior. Es decir, vamos a obtener el mismo valor como resultado de la medición. No. No, no se va a tener la misma medición. No, profe. No, no, claro que no. ¿Por qué? Porque antes yo evalué para obtener el mejor valor estimado del mensurando, yo evalué qué función. En el problema anterior evalué esta función, ¿verdad? En todas las xn, las xy, perdón, en los valores medios de las xy. Y ahora, ¿qué función tengo que evaluar? Tengo que evaluar a RL menos la tara. ¿Ah? Esta es la función y la evalúo en todos los valores conocidos, promedios. Entonces, ¿me va a dar lo mismo? Claro que no. Me va a dar un valor R, perdón, aquí es R minúscula, un valor R diferente. ¿Y cómo tendría que ser este valor? Este le voy a llamar R1, este R2. ¿Cómo son R1 y R2 comparados con el valor verdadero? R verdadero. ¿Cómo son? ¿Son iguales? No, ya dijimos, son diferentes. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cuál de los dos va a estar más cerca de R1 o R2? ¿Cuál de los dos debería estar más cerca de el valor verdadero? Pues debería ser R2, profe. Correcto, pero ¿por qué? Por lo que viene comentando, justo lo dijo que al considerar los errores sistemáticos se hace una corrección del valor del mensurando y eso hace que el valor de R2 restando la tara se acerque más al valor verdadero del mensurando. Exactamente. Precisamente ese es el objetivo de corregir los errores sistemáticos, de eliminar ese sesgo que está provocando en las lecturas y que hace que las lecturas se alejen más del valor verdadero, más de lo que provocan solo los errores aleatorios. Entonces R2 tiene que estar más cerca del valor verdadero. Es decir, R1 es mayor que R2 y R2 está más cerca de R verdadera. Por eso hacemos las correcciones, efectivamente, correcto, muy bien. Si no, pues ¿para qué las hacemos, no? Nada más nos complicamos la vida matemáticamente. Lo que estamos haciendo acá con respecto a lo que ya les había explicado, ¿cuál es el efecto? Bueno, si esta distribución del lado derecho era la que tenía el error sistemático, pues cuando yo lo corrijo, se lo resto a todas mis lecturas que estoy haciendo. Pues que la distribución de probabilidad vuelva a ubicarse acá, de tal manera que las lecturas ahora estén más cerca del valor verdadero. Estamos eliminando ese desplazamiento. Más bien eso es lo que buscamos hacer, eliminar ese desplazamiento del conjunto de lecturas a una zona de la recta numérica donde esté más cerca del valor verdadero. ¿Ok? Por eso hay que corregirlos. Y por eso la guía de determinación de incertidumbres pretende obligarnos a que corrijamos todos los errores sistemáticos. ¿Se puede? Pues no. El problema está en que no podemos identificarlos todos. Pero por lo menos sí reducir aquellos que sí podemos identificar y que además determinamos que son significativos comparativamente con el valor del mensurando. ¿Sí? Por ejemplo, las resistencias de contacto, para este caso, las resistencias de contacto
siguen aquí presentes, ¿no? Las lecturas siguen conteniendo las resistencias de contacto. Son las que están desviando de manera sistemática al valor de las lecturas del valor verdadero. Además de los errores aleatorios, insisto. ¿Sí? Pero son tan pequeñitos, comparativamente hablando, que esa diferencia, esa distancia ni siquiera la puedo detectar, si ni siquiera la puedo medir, pues entonces no me preocupo por ella, ¿no? O es tan pequeñita comparada con el valor de la resistencia de las lecturas que no tiene sentido, ¿no? Pues digo, a lo mejor el instrumento ni siquiera es capaz de detectarlas. Entonces, pues, ¿qué caso tiene, no? No voy a lograr, compensándolas o corrigiéndolas, no voy a obtener un valor final de R2 significativamente diferente. No logro nada. Entonces ahí siguen presentes las resistencias de contacto, provocando error sistemático, pero es muy insignificante. Habrá otros valores de resistencia para los cuales las resistencias de contacto sí son significativas y tenemos que compensarlas a fuerzas, además de las de conductores. O incluso puede llegar a ser el problema puede llegar a ser tan extremo. Imagínense que estamos midiendo una resistencia muy pequeñita, muy pequeña. Tenemos una resistencia del mensurando muy pequeña. RM mucho menor que 1. Muy cercana a 0. Imagínense que es del orden de nanómetros. ¿Sí? Pues si yo le pongo aquí un ómetro con sus terminales y luego le pongo aquí un cable y otro cable, ¿y de qué orden de magnitud podrían andar las resistencias del conductor? Pues estos son bastante mayores que las que un nanómetro. Estas sí pueden llegar a las centésimas de ohm o a las décimas de ohm inclusive. Pues entonces, ¿qué estoy midiendo? Si yo uso el ómetro así, en realidad voy a estar midiendo esto y esto. Y este valor ahí queda perdido dentro de las lecturas que obtenga para la resistencia de los conductores. Lo que realmente estoy midiendo es la resistencia de los conductores. Entonces mi mensurando queda perdido. Ahí la tara, lo que estoy midiendo es la tara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar un método de medición que me permita medir resistencias de este orden de magnitud, en la cual de alguna manera se eliminen estos efectos, estas resistencias. O tengo que reducir estas resistencias, acercar lo más posible, hacer lo más corto posible esta unión entre ómetro y mensurando. Pues tenemos que ingeniárnoslas para lograr esa medición y que el error sistemático no me esté afectando. Entonces a lo que iba es que el error sistemático ahora es tan grande, pero tan grande, comparado con el valor de resistencia del mensurando, pues que lo que estoy midiendo es ese error sistemático y no el valor del mensurando. Se lo come el error sistemático al mensurando. Profe, entonces, por ejemplo, ahí en el puente de Kelvin y el puente de Constant, por eso las terminales están tan pegadas al equipo cuando uno llega y tiene perillas, ¿no? Para evitar tener que poner cables, ¿no? Cables. Sí, exactamente. El diseño del equipo ya está incluyendo esas condiciones, ¿no? De que sean las trayectorias de conducción muy pequeñas o los conductores estén sobredimensionados. Es decir, veríamos cables de un calibre
muy grande, más bien un calibre muy pequeño, porque tendría una área muy grande, y longitudes muy cortitas. A pesar de que la corriente que van a conducir es relativamente pequeña, ¿no? Pero eso es para evitar esas resistencias de conducción grandes. Y bueno, de todos modos vamos a tener que seguir usando cables. Entonces, de las terminales de salida del aparato hacia tu mensurando, tienes que usar también conductores lo más cortos posibles. Y bueno, la técnica de medición ahí cambia, ¿no? Y se diseñan instrumentos que usan esta técnica. La técnica la vamos a ver de manera concreta y se llama de 4 terminales. Entonces, en vez de usar nada más 2 cables, en realidad utilizas 4. Pero una pregunta, ¿cómo 4? Pues si con 2 tengo problemas, ahora con 4. Bueno, pero es que la forma en que los conectas es lo importante. Los 4 cables, los 2 adicionales, te ayudan en realidad a reducir el efecto sistemático de sus propias resistencias internas. Pero sí, la técnica la vamos a ver en detalle. ¿Ok? Y sí, ya los propios instrumentos incorporan eso, ¿no? Que tengas esas trayectorias muy pequeñas, cortas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, esto sería un ejemplo muy claro. Me gusta usar este ejemplo de medición de resistencia para explicar los errores sistemáticos porque es fácil darse cuenta, ¿no? Cuál es el origen. Pero también podemos tener errores sistemáticos en medición de tensión, en medición de corriente. ¿Cómo serían, por ejemplo? Vamos a ver. Un circuito común y corriente. Vamos a ver una medición simple. Tienen un circuito clásico de circuitos 1, ¿no? De circuito de corriente directa. Aquí sus resistores, R1, R2, R3. ¿Sí? Su tensión en la fuente. Y les piden que midan tensión entre estos 2 puntos. Entre este punto y este punto. Entre el nodo A y el nodo de referencia. Entonces, les piden medir tensión en A con respecto a la referencia. ¿Qué pudiera ser? Es decir, van a tener que poner su voltmetro ¿dónde? Bueno, pues traen el voltmetro y lo conectan uno aquí y el otro acá, ¿no? A ver, digan ustedes, ¿creen que tendrían problemas con errores sistemáticos ahí? ¿Qué opinan? Pues yo digo que sí, ¿no, profe? Sería la caída de tensión en las puntas terminales. En las puntas, ok, vamos a ver el circuito. ¿Qué es lo que podría provocar que la lectura de tensión? Aquí tengo una tensión, ¿no? Vamos a llamarle tensión 2. La pregunta es, ¿qué pudiera provocar
que mi lectura de tensión en el voltmetro fuese diferente de V2. ¿Ok? Bueno, entonces, a lo mejor el error sistemático no está provocado por la fuente R1 o R3. ¿Qué pudiera estarlo provocando? A ver. Pues entonces aquí lo que tenemos que compensar es, lo que tenemos que analizar es el circuito del voltmetro. Tengo el voltmetro, acá tengo el mensurando, tengo la tensión V2, aquí en dos terminales, olvídense que está la resistencia ahí, y estas dos, esta tensión le llega al voltmetro a través, también otra vez, de los conductores de conexión. ¿Qué pudiera estar provocando una caída de tensión? A ver, se espera que el voltmetro lea esta tensión aquí. La pregunta que deben hacerse es, ¿qué pudiera sucederle a la tensión mientras llega a través de estas trayectorias a las terminales del voltmetro? ¿Qué pudiera haber algo que la redujera o que la incrementara? Que la modificara, que la alterara de alguna manera en su trayectoria hacia el interior del voltmetro. ¿Ustedes qué creen? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? A ver, porque si la lectura y la atención son diferentes, bueno, es porque entonces algo está provocando que no sean, que el voltmetro no esté detectando y me dé como lectura al valor que le está llegando a esos terminales. Entonces, algo tiene que estar provocando que cambie. Pues, ¿qué puede ser ese algo? A ver, el voltmetro toma de estos dos puntos esa tensión, ¿ok? ¿Y cómo la toma? Bueno, la toma emitida o transmitida por los conductores, las puntas de prueba, hacia sus terminales. Y luego adentro ya sucede todo lo que tiene que suceder en su circuitería interna. Pero ahí ya digamos que está considerado ese efecto, vaya. El instrumento está diseñado para darme la lectura más cercana a lo que tiene en sus terminales. ¿Qué pudiera suceder en el camino de B2 a terminales para que la lectura fuera diferente? ¿Podría existir algo, muchachos? Podría ser un conductor dañado directamente que aumente la resistencia. Ok, pero ¿por qué resistencia si estamos midiendo tensión? O bueno, que afecten el conductor dañado, que afecte la tensión, que haga una caída muy grande de tensión sobre ese conductor. Bueno, ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Una caída de tensión. Ya introdujiste por un lado resistencia y por el otro caída de tensión. Ok, entonces recuerden la primera recomendación que les di. Si están midiendo resistencia, entonces una primera forma de identificar posibles fuentes de error sistemático es alguna magnitud de la misma naturaleza que el mensurando, resistencia. Entonces, ya de inmediato ustedes me dijeron, bueno, pues resistencia de conductores, la resistencia interna del ómetro y la resistencia de contacto, son de la misma naturaleza. Entonces, para que se alterara V2 en su trayectoria hacia las terminales del voltmetro,
que es lo que realmente me mide el instrumento, la tensión que están en sus terminales, pues algo tendría que pasarle a lo largo del conductor, ¿no? Que alguna tensión se sume o se reste a lo largo de ella, ¿sí? Una V0, una VX, como para que fuera diferente esta V2 de lo que el voltmetro está viendo aquí. Una V2'. Tendría que haber, si V2 y V2' son diferentes, pues o sea, algo le pasó. Pues entonces V2' tendría que ser, para empezar, alguna tensión que se sumó o que se restó a lo largo del camino. Entonces, primer efecto que podemos encontrar. Bueno, entonces, pero eso estamos hablando pues de que hubiese una tensión a lo largo de la trayectoria, en este caso del cable. Si el campo eléctrico que está siendo transmitido desde las terminales del circuito hasta el voltmetro, hasta las terminales del voltmetro, es por los conductores, bueno, pues esas tensiones parásitas tendrían que estar en el conductor mismo, ¿no? ¿De qué otra manera le llega la tensión al voltmetro más que a través de los cables? Pues tendría que ser una tensión que esté ahí, ¿sí o no? Una tensión inducida, ¿no? Por algún campo magnético alrededor. Efectivamente, exacto. Entonces, ya determinando eso, tiene que ser una tensión sobre el conductor. Entonces, ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cómo pueden surgir tensiones a lo largo de un conductor? Una respuesta muy buena es la de su compañero. Alguna tensión inducida provocada por un campo magnético intenso que por ley de Faraday esté induciendo tensión aquí. Una tensión inducida. ¿Por qué? Por un campo magnético aquí presente. Y a algunos de ustedes dicen, ay, qué exagerado está eso. Ajá. Váyanse a meter en una subestación y a ver si se animan a tocar un cable, eh, aunque no esté, un cable desconectado, un cable que tenga sus dos extremos desconectados, pero que está dentro de una subestación, con la intensidad de los campos magnéticos que hay ahí, una subestación aérea. ¿Habrá o no habrá tensión inducida a lo largo de ese conductor? Sí, profe. Sí, efectivamente. Digo, no van a ser los kilovolts que lleva la línea, ¿no? Pero con esa intensidad de campo sí podemos llegar a varios volts de tensión inducida. Y si se tratara, por ejemplo, ya no de un conductor, sino de una bobina, esa tensión sí puede llegar a los cientos o hasta cerca de un kilovolt o por arriba de un kilovolt y darnos una descarga seria. Y esa es una de las razones por las cuales un transformador al cual se le van a hacer pruebas dentro de una subestación, y aunque esté desconectado, ya totalmente desconectado de las líneas, desenergizado, sus terminales, sus boquillas ya desconectadas de la línea, ya no hay tensión ni corriente en el transformador. Pero por el hecho de estar dentro de la subestación donde todavía hay otros transformadores energizados y líneas de transmisión transportando corriente, el transformador se tiene que aterrizar, todas tus terminales se tienen que aterrizar mientras nos están haciendo las pruebas. ¿Por qué? Pues porque esos campos magnéticos intensos están enlazando a las bobinas del transformador desconectado y todavía hay tensiones inducidas en él que pueden llegar a ser muy peligrosas para un operador.
no se desconecta la tierra de las terminales hasta que se va a hacer la prueba. Ya ponen ustedes el medidor de relación de transformación, el medidor de resistencia de aislamiento o lo que sea que vayan a usar para hacer las pruebas respectivas. Entonces ahí ya desconectan de la tierra y con mucho cuidado conectan sus instrumentos. Por eso deben usar siempre guantes, deben traer botas aislantes, ropa seca, casco, porque a pesar de ser un equipo desenergizado, los efectos inducidos pueden ser muy grandes y provocar un accidente, darles una descarga y eventualmente matarlos. Y bueno, supongamos que es una persona capacitada, está siguiendo todos los protocolos de seguridad, no hay problema. Pero los efectos inducidos también pueden alterar, ¿qué cosa, muchachos? Pues sus lecturas. Puede ser que ustedes, bueno, el instrumento que estén usando aquí, un instrumento de medición, el que sea, esté buscando la tensión o esté aplicando tensión y tenga que medirla durante la prueba. Pero si hay efectos inducidos sobre los conductores, esos efectos inducidos, esas tensiones inducidas, pues se van a meter en mis lecturas de tensión o alteran los valores de tensión que yo le estoy tratando de hacer llegar a la bobina del transformador, por ejemplo, desde mi fuente. Pues entonces ya no tengo valores conocidos con respecto a los valores reales en la bobina del transformador, porque ahí está metida la tensión inducida. ¿Y eso qué va a provocar en mis lecturas? Pues errores. ¿Errores de qué tipo? Sistemáticos. Entonces, sí, efectos inducidos pueden ser importantes. Ahora, ¿en qué nivel? Bueno, ¿cuándo, mejor dicho? Bueno, pues si están en una subestación con campos eléctricos y magnéticos de alta amplitud, pues sí, esos son importantes. Pero si están en un laboratorio, en la escuela, midiendo un circuito de corriente directa, serán importantes los efectos inducidos que haya por los circuitos de 60 Hz a 220 volts. Pues no. Por eso no pintan. ¿Ok? Muy bien, efectos inducidos es uno. ¿Cuál otro, jóvenes? ¿Qué otra cosa podría provocar tensiones a lo largo de un conductor? Que esté aterrizado a tierra. Que esté aterrizado a tierra. Bueno, un poquito redundante, pero que esté aterrizado, ya. O sea, que esté aterrizado. ¿Pero por qué? A ver, ¿te refieres a que pusiéramos una tierra aquí? ¿Por qué? No, me refiero a que, por ejemplo, en el largo de un conductor Sí. esté ruido o en algún punto. Ah, ok. Y pues, Una falla. Sí. Ok, sí. Pues, por ejemplo, que tenemos el conductor, tenemos su aislante, y en algún punto a lo largo del conductor está dañado el aislante y ahí tienes ya una salida a tierra, ¿no? Una fuga a tierra. Sí, efectivamente, podría, porque si yo estoy tratando de transmitir un cierto valor de tensión desde este extremo a este otro, bueno, en general, cuando yo conecto la tensión aquí, se supone que todo el conductor adquiere el mismo potencial. Lo veo acá también. ¿Cuándo hay problemas? ¿Cuándo es esta tensión diferente a esta? Que B' es diferente de V. Pues cuando hay caídas de tensión
a lo largo de la línea. ¿Okay? ¿Y qué es lo que provoca esa caída de tensión? La corriente que circula a través del conductor. ¿Por qué? Porque el conductor tiene ¿qué? Resistencia interna. Corriente a través de resistencia produce caída de tensión. Es un circuito común y corriente, muchachos. V' es igual a V menos I por R del conductor. ¿Sí? Ahora, cuando el conductor tiene una falla, pues no solamente es la corriente de... ¿Qué es lo que provoca la falla? Que la resistencia total del conductor disminuya. Es decir, aquí hay una resistencia a tierra, ¿sí? que por principio acorta hasta cierto punto la longitud del conductor. ¿Sí? Y además, esta se convierte en una vía de conducción a tierra y parte de la corriente que está entrando al circuito se está derivando a tierra. ¿Sí? Y de tal manera que la corriente que llega para acá tampoco ya no es completa. Bueno, cuando esta corriente es provocada por la carga, sí llega la misma corriente, pero ahora, acá, desde la fuente, está entrando la corriente de carga más la corriente de falla. Esa corriente que se está yendo por aquí es la corriente de falla. Bueno, pues hasta ahí tengo una caída de tensión adicional debido a la corriente de falla. Por lo menos en este tramo, tengo una caída de tensión adicional. ¿Sí? Entonces, sería todavía menos y de falla por la resistencia del conductor prima, ¿no? Porque ya no es todo el conductor. Bueno, síganle sumando. Entonces sí, puede ser. Ok, a ver, pero ¿cómo aplica esto acá? Porque ya estoy hablando de corriente. ¿Cuál corriente hay ahí presente? Bueno, la otra respuesta que yo buscaba que me dieran era, además de los efectos denunciados, pues tengo caídas de tensión provocado por corriente circulando a través del conductor. ¿Pero qué provoca esa corriente? Ese es un voltmetro. Bueno, un voltmetro real, aquí es donde empezamos a meternos alejarnos de lo ideal y alejarnos de lo ideal y meternos con lo real. El voltmetro no es de resistencia infinita, tiene una resistencia interna que cuando llega, esta parte es el voltmetro ideal. Ahora le estoy agregando su resistencia interna para hacer en general un voltmetro real. El conjunto ya es el voltmetro real, es un modelo del voltmetro real. Entonces esa resistencia, cuando reciba tensión aquí, la tensión V2' que le llega después de los trayectorias de conductores, pues va a provocar una corriente aquí, la corriente del voltmetro. ¿Y esa corriente de dónde viene? Pues viene desde las terminales, desde las terminales donde queremos medir la tensión. Y esa corriente circula por todo el conductor y al pasar por la resistencia que va a provocar, pues hubo una caída de tensión delta V en la resistencia R del conductor. Ok. Entonces, de tal manera que V2' es igual a V2 menos la caída de tensión provocada por el resistor, que es menos la corriente del voltmetro por la resistencia del conductor. Y aquí está la razón por la cual esta resistencia V como es, o como tendría que ser, para hacer que estas caídas de tensión sean lo más bajas posibles, de tal manera que V2' se aproxime cada vez más a V2
cómo debería ser esa resistencia. Esta RV, pues muy grande, para que la corriente IB y V sea muy pequeña, y al pasar por RC me dé una caída de tensión también muy pequeña, casi tendiente a cero. Y eso hace que V2' se acerque a V2. Por eso los voltmetros reales se diseñan con una resistencia interna o impedancia interna muy grande. Si se acuerdan, era de 10 megaohms para el voltmetro cuando primero lo analizamos. Y más o menos es el orden de magnitud de las impedancias internas de los voltmetros electrónicos. Andan por ahí de los 10 megaohms. En los osciloscopios también. Porque 10 megaohms, si yo le pongo 1 volt a 10 megaohms, ¿de qué orden de magnitud es la corriente? 1 entre 10 megas, pues me da 1 por 10 a la menos 6. Corrientes del orden de los microamperes. Muy chiquititas. Y una corriente de microamperes aquí, circulando por un conductor que tiene resistencias del orden de décimos o miles o centésimos de ohm, pues me da algo todavía bien chiquitito. ¿Cuánto es la caída de tensión? Pues es del orden de 10 micras o 100 micras. Es decir, 100 microvolts, 10 microvolts o 100 microvolts. Y si yo estoy midiendo volts, decenas de volts o cientos de volts, pues se vuelve insignificante. ¿Ok? Pero ahí está presente. Entonces, otra vez empezamos a caer en el asunto de la relatividad. Valores relativos entre esas caídas de tensión y la tensión y el valor de tensión que estoy midiendo. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes de error sistemático en la medición de tensión? ¿Las hay? Sí. Pues caídas de tensión o a lo largo de los conductores entre el mensurando y el voltímetro, provocadas a su vez por los efectos de carga del voltímetro real. ¿Ok? Entonces, y fíjense bien qué fue lo que buscamos. Pues tensiones que estén ahí metiéndose, adicionales a la que quiero medir. ¿Sí? Tensiones que estén presentes entre los dos puntos donde quiero medir la tensión y el voltímetro. ¿Cuáles son? Pues caídas de tensión o tensiones inducidas aquí. Y no son, no sé, a lo mejor estoy analizando o platicándoles yo de condiciones extremas, ¿no? Y les doy ejemplo de corrientes de microamperes y eso así. Pero créanme que hay situaciones en las cuales no son menores. Tan es así que, por ejemplo, ya instrumentos de prueba de transformadores, por ejemplo, un famoso TTR, que son los Transformer Tone Ratio. Sí, es lo que significa TTR. Es en relación de transformación en transformadores. El instrumento tiene que medir, tiene que aplicar tensión al transformador en el primario. Mide tensión de salida en el secundario, es decir, la tensión inducida en el secundario por la tensión aplicada en el primario. Y para encontrar el valor de relación de transformación, pues divide esos dos valores. Y con eso me da un valor de relación de transformación, que después comparamos con el valor de relación
obtenido a partir del número de vueltas del transformador, es decir, el valor teórico nominal. Y si son diferentes, entonces sabemos que tenemos un problema en el transformador. Para eso se mide esa relación transformación con base en tensiones. Pero imagínense que hay una tensión inducida porque el transformador todavía está colocado dentro de la subestación con otros transformadores todavía operando y líneas de transmisión transportando corriente, kiloamperes de corriente. Pues hay tensiones inducidas en las bobinas del transformador que alteran las lecturas de tensión de primario y secundario que el TTR está obteniendo. Cuando hago los cálculos me va a dar un valor de relación de transformación incorrecto, o por lo menos con contenido de error sistemático. Pues tan es así, tan real es ese efecto, que existen TTRs de alto nivel que tienen circuitos de corrección por ese efecto. O tienen circuitos de filtrado de tensiones inducidas en su circuitería electrónica para evitar esas tensiones inducidas. O otra forma es que hacen las pruebas a una frecuencia ligeramente diferente de la frecuencia de la línea. Es decir, en vez de hacer las pruebas inyectando tensión a 60 Hz, la inyectan a 70 Hz, por ejemplo. Y entonces hacen un filtrado de las señales de tensión para eliminar a las frecuencias de 60 Hz, que serían las tensiones inducidas, y se quedan con las señales de 70, con las componentes de 70 Hz. Y con ellas hacen los cálculos. Entonces existen, así funcionan, muchachos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que esos instrumentos de medición compensen todos esos posibles errores sistemáticos que provocan estos fenómenos. Entonces, a lo que quiero llegar es que se den cuenta que no es trivial estos efectos. Hay situaciones en las cuales sí son significativos. Ha sido trivial para nosotros en el laboratorio, ¿no? Con nuestros circuititos de directa y de alterna a baja tensión. Pero ya cuando pasamos a la alta tensión, a enormes máquinas, pues no es trivial. Tampoco es trivial que le midan la resistencia a las bobinas de un transformador. Eso no se hace con un ohmímetro, muchachos. No que lleguen ustedes con su multímetro Fluke, el más caro, el modelo más caro que tenga Fluke, y le quieran medir la resistencia al transformador, pues por el hecho de ser Fluke y de muy alta exactitud, no le sirve. Existen equipos especializados que siguen siendo ohmímetros, pero que son especializados para medir la resistencia de transformadores. Es más, en el tiempo que me queda les voy a enseñar uno. Les voy a enseñar un ohmímetro para... ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo aquí? No, está en mi disco. A ver. Muchos de ustedes yo creo que ya lo conocen. Déjenme enseñarles un ohmímetro para transformadores. Bueno, acá mejor. Primero acá. ¿Dónde estás? El WRT, aquí estás. ¿Sí lo ven? Sí, profe, ahí ya se ve. Oh, ciérrate. Aquí está. Bueno, pues miren, este es
un equipo que fabrica esa empresa, se llama NDB, es canadiense, y se llama WRT el equipo, es un medidor de resistencia de vanados. ¿Qué es? Es un ómetro, es un vilómetro. Pero medirle la resistencia a un transformador, del devanado de un transformador, o de un motor, o de un generador, ya de potencia, pues no es cualquier cosa. Existen condiciones electromagnéticas en el equipo que hacen que la medición de esa resistencia sea algo más complicado comparado con medir la resistencia de un circuito como ustedes lo midieron en el laboratorio. Y miren, este es el equipo. Vean que su carcasa es un maletín. Miren, acá hay una foto para que vean el tamaño del equipo. Véanlo ahí. Y lo único que hace ese equipo es medir la resistencia. Repito, es un ómetro. Bueno, tiene capacidad para medir 2 resistencias al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, se conecta en serie el devanado primario con el devanado secundario de la misma fase. Se conectan en serie las dos bobinas y el equipo mide, le hace pasar corriente a ese circuito serie y mide la tensión en 2 circuitos separados del primario y del secundario. Y con los 2 valores de tensión y el único valor de corriente, por ley de Ohm obtiene el valor de resistencia. Y en la pantalla nos pone los 2 valores de resistencia. Ya, eso es lo único que tiene diferente de un ómetro como los que ustedes conocen. Pero repito, es un ómetro. ¿Pero por qué es tan grande? La corriente, miren, y me dirán, es que le mete mucho más corriente que un ómetro. Bueno, sí. Pero no, miren, corriente de prueba. 0.01 amperes, 0.1 amperes, 1 amper y hasta 10 amperes de corriente directa. ¿De qué depende la corriente? Bueno, de la capacidad del transformador. Cuanto más alta es la capacidad, pues más espiras tiene cada bobina, más alta es la resistencia, por lo tanto requerimos un poquito más de corriente para provocar una caída de tensión significativa y poder medirla en el instrumento con claridad. ¿Sí? Y vean el alcance. Desde 0.1 microohms hasta 2000 ohms. ¿Dónde andan los valores de resistencia? Bueno, pues en el lado bajo. ¿Sí? No tenemos y los alcances, miren. Dependiendo de la corriente es el alcance. Para 10 amperes podemos ir hasta lo máximo 2 ohms. Desde 0.1 microohms hasta 2 miliohms. Pues sí, en ese orden de magnitud pueden andar las resistencias de los transformadores. ¿Mm? Y pues ese es el equipo, así son. Y otra vez, muchachos, ese es un ómetro. ¿Y por qué es así? Miren, ¿por qué es así de grande? Y porque, bueno, pues necesitamos una fuente que me pueda entregar hasta 10 amperes. Es una fuente de corriente directa capaz de entregar hasta 10 amperes de corriente. Entonces, no es una cosa chiquita. Necesitamos el ampérmetro interno, el voltmetro interno, circuitos de
de acondicionamiento y de filtrado de las señales medidas. Y pues todo el equipo toda la circuitería de control del equipo, porque además esto tiene otras funciones, ¿no? Ustedes saben que los transformadores tienen taps. Bueno, este equipo en particular tiene un cambiador de taps. Ustedes le conectan otros cables adicionales, además de los del voltmetro y el ampérmetro, y pueden hacer que el equipo cambie los taps automáticamente del transformador y que les dé los valores de resistencia para cada tap, para cada posición del tap del equipo. Bueno, pues ya son funciones adicionales que requieren su propia circuitería, sus controles, sus propios detectores, en fin. También este equipo, también tiene una impresora térmica que les da ahí, sale el papelito ahí con los valores impresos. La pantallita, miren, ya se ve aquí en los dos espacios, nos da el valor de resistencia del devanado A y del devanado B. ¿Okay? Y tienen memoria para que le pongan ahí una USB donde pasen el archivo de datos y bueno, ahí son, ahora sí que cosas funciones adicionales que les ponen los fabricantes para competir unos y otros y decir, ay, bueno, este tiene más cosas, pues me compro este. Pero es que son adicionales a lo que realmente queremos saber. Digo, ¿para qué quiero guardar los datos en los archivos? Si son 2 valores de resistencia, pues nada más los escribo en mi cuadernito y se acabó. Bueno, pues también les dan chance de guardarlos en memoria. Perdieron ahí la libreta ahí pues andan en campo, ¿no? Pues perdieron la libreta y pues bueno, quedaron en la memoria del equipo. Pero ¿qué pasa si les roban el equipo, muchachos? Si les roban la camioneta les roban el vehículo, la camioneta, donde anden y se llevaron el equipo y pues ahí se van con todo de memoria, ¿no? Y si ustedes no lo anotaron en su libreta, pues también bailaron con lecturas. Entonces ni entregan equipo ni entregan mediciones a su jefe. O ni siquiera la hojita de la impresión. Bueno, pues son gajes del oficio. ¿Ok? Pero vean, pues, o sea, ¿y por qué es así? Bueno, las condiciones electromagnéticas que se dan en el interior del transformador hacen difícil que la fuente pueda inyectar la corriente de manera así como lo hace cualquier ómetro. El efecto autoinducido de las bobinas en el transformador complican mucho el proceso de medición. Se oponen a la corriente que le está tratando de inyectar el ómetro. Entonces eso genera muchos errores, esos efectos autoinducidos, y generan muchos errores sistemáticos en las lecturas. Pues se tuvo que ingeniárselas para crear un método, una técnica de medición que permitiera obtener esos valores de resistencia de manera, ¿cómo se dice? Correcta, sin tantos errores. Entonces, con esto lo que quiero demostrarles es que muchos de los conceptos que vemos aquí no son eso, triviales, ¿ok? Y sí están aplicados en ciertos niveles, por lo menos de las mediciones. Vean, los instrumentos que tenemos que llegar a diseñar y fabricar y crear para poder obtener mediciones certeras, mediciones correctas. Por eso existen estos equipos. Bueno. Ok, bueno, con esto que hemos visto hoy,
les voy a enviar una actividad para que ahora sí ya usen su instrumento y hagan análisis de incertidumbre sobre lecturas reales que ustedes van a hacer ahí en su casa. ¿Okay? Mediciones de resistencia. Entonces, les voy a pedir que hagan el modelado. Les voy a pedir que me digan resistencia y hagan el análisis por las dos vías que ya vimos. Una ideal, sin errores sistemáticos, como lo hicimos en el ejemplo pasado, y ahora también ya considerando errores sistemáticos. ¿Ok? Para que ya lo lleven a la práctica. Y bueno, jóvenes, pues muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Y esperen mi correo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. No, profesor. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, pues esperen mis correos con actividad y nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profesor, Bueno, hasta luego. hasta luego, que pasen buen fin de semana. Pásenla bien. Igualmente, profe, gracias. Profe. Gracias, profesor, igualmente.